Bienvenidos a Encuentro de Patriotas Web TV. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Altamirano del Observatorio de Soberanía Argentina Jorge Leal. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Acá medio nervioso porque no soy de salir en las cámaras y tan lindo como soy yo. Pero no, contento y feliz de poder venir a este encuentro de patriotas. Nosotros en el observatorio, justamente, si hay algo que nos identifica es sentirnos patriotas. El nombre que hemos elegido para nuestro observatorio no es casual. Es el último héroe antes de Malvinas reconocido por el gobierno y por el pueblo argentino. Es muy emocionante ver la recepción que tuvo en su momento cuando volvieron de la conquista del Polo Sur. Eh, Jorge Leal es un general huemeriano, nació en Salta y nos pareció muy simbólico para un observatorio de soberanía que levantamos y sustentamos la Argentina bicontinental, tener esa frontera norte, que la defendió también Güemes con sus gauchos, y en esa persona de Leal sintetizar esa historia, esa gesta de la defensa de la soberanía de la frontera norte, lo que le permitió a San Martín poder hacer la gesta de los Andes, con un salteño conquistando por tierra el Polo Sur. Es decir, en una persona teníamos la frontera norte y nuestro polo austral, que para nosotros es de suma importancia poder comunicar este sentimiento patriótico, algo que cuando éramos chiquitos en la escuela se nos inculcaba mucho y se hablaba mucho, algo que a mí me parece importante, Daniel, que tenemos unidades muy similares. eh, a nosotros los feriados nos tocaba ir el día que correspondía a la escuela. Era miércoles, bueno, se iba al miércoles de la mañana, se hacía la celebración, se festejaba, se compartían con la familia, los padres, las madres, porque era un día feriado. Entonces para nosotros los chicos era re feliz ir con nuestros padres, porque si hay algo que nos pone contentos a los chicos es que cuando nosotros actuamos o representamos algo, nuestra familia esté presente en la escuela. Y hoy es un periodo turístico. Yo no estoy en contra del turismo. Habría que buscar otra forma de poder hacer turismo sin implicar fechas que sean fechas patrias. La fecha patria, como vos bien dijiste, yo soy docente, siempre hablamos de la comunidad educativa, y la comunidad educativa tiene que formar parte de algo mayor que es la comunidad nacional. Y la comunidad nacional es una comunidad de espíritu, de sentimiento, de filosofía, y de sentirse identificado y representado por algo que en aquel entonces nosotros lo llamábamos en la escuela. El 25 de mayo era en la escuela con nuestros papás. A veces venía una tía, a veces venía una abuela, hermanos más grandes. Realmente esa comunidad que lamentablemente después del 76 se empezó a desgranar y las sucesivas cuestiones económicas fueron deteriorando todo eso que en un momento era el núcleo familiar, el núcleo vecinal, la comunidad educativa. Era común que los papás fueran a arreglar las escuelas los fines de semana. A veces íbamos nosotros con los papás y aprovechábamos jugar con otros compañeros en el patio de la escuela mientras los papás trabajaban. Existían las cooperadoras. Existían las cooperadoras, el consejo escolar no estaba muy presente. Existían las sociedades de fomento. A mi casa venían los vecinos a pedir la escalera cuando no estaba mi papá porque había que cambiarlo poquito. Y te decían, Teresita, mi mamá, tiene 500 pesos, estamos juntando para cambiar la lamparita. Los fines de semana se hacían en la calle de tierra los cruces, mientras las mamás hacían algún sándwich. A mi casa venían los vecinos ayudando a levantar la casa, se hacía un asado y se hacía una picada. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Se hacía un asado y se hacía una picada para 8 o 9 vecinos que venían a colaborar. Hagan cuentas, hacer un asado y hacer una picada, ¿cuánto cuesta hoy? No baja de 150.000 pesos si no le ponen bebida. Claro, estamos hablando de algo vinculado a lo que es la comunidad organizada. Es la comunidad organizada y es el sentido del observatorio. El observatorio de soberanía tiene esa finalidad. ¿Qué es la soberanía? Lo podemos definir de un montón de maneras,
pero del observatorio tomamos la primera y fundamental de toda la soberanía, que es la soberanía popular, ¿no? Nosotros en América somos descendientes de un pueblo originario y de los españoles. Hubo mestizaje. Yo por mi lado tengo el 50% de sangre siria por el lado de mi mamá, mis abuelos eran de Damasco, pero por el lado de mi papá es criolla, es descendiente de española, pero tengo una tatarabuela que era una india guaraní, por el lado de mi abuela. Y no sé, a veces a mí me gusta curiosear y estaba mirando la genética, un estudio sobre la genética que hacían en América Latina. Y en Argentina, salvo lo que llegaron eh, después de la Segunda Guerra Mundial y alguno que no ha roto mucho el núcleo de pertenencia, en Argentina el 90% tenemos sangre de pueblos originarios. O sea, nosotros nos vemos identificados como un crisol de raza, es una de las ventajas que tiene la Argentina. Hasta ahora nunca hemos tenido conflictos raciales, como hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tampoco hemos tenido grandes conflictos religiosos. Hasta ahora no hemos tenido grandes conflictos religiosos. Pero somos un país muy, muy tolerante, muy bueno, muy buenudo por ahí, pero eso es lo que nos distingue a los argentinos. Y la soberanía se construye a partir de valores espirituales, morales, éticos, del conocimiento histórico. Nosotros por eso dentro del observatorio también promovemos mucho el estudio de la línea histórica, sobre todo hispánica, de esa unidad hispanoamericana, porque esto hoy hablarlo es medio comprometido y medio jodido, porque hay una batalla cultural que se ha perdido y se ha perdido en múltiples aspectos. En esa fiesta, cuando yo iba a la escuela, se celebraba mucho el tema de la hispanidad. Nos sentíamos herederos de España y hay un montón de cosas que somos herederos de España. El observatorio busca justamente ir por ese lado. No nos gusta tener las discusiones políticas partidarias, más allá que cada uno pueda tener su identidad. Dentro de esa identidad también ustedes saben que hay distintas líneas, distintas organizaciones políticas. Nosotros queremos ir por las cosas que unen, no por las que separan, no por las que sirven para discutir y no llegar a ningún puerto. Buscamos justamente aquellos temas que unen. Y el tema de hablar de la soberanía sirve. Hablar de soberanía alimentaria sirve. Hablar de soberanía cultural sirve. Hablar de una identidad histórica sirve. Hablar de la soberanía y la integración territorial sirve. Hablar de la soberanía de nuestros ríos sirve. Hablar de la soberanía de nuestros puertos. Lo que yo te decía, estamos sobre todo con algo que se ha perdido, que es la soberanía popular. Vos hablabas de la comunidad organizada. Eso hasta donde yo tengo entendido es de Perón. Y si algo que te hablaba Perón para construir una comunidad era justamente construir la familia y decía que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Hace rato que la comunidad argentina no se realiza, pero yo recuerdo haberlo leído a Perón, que en la década del 70 decía que el problema más grave de la Argentina era reconstruir al hombre argentino. Si en el 70 el hombre argentino, lo que es su humanidad, su mente, su espiritualidad, su idiosincrasia, Perón veía que estaba comprometida, no sé qué diría hoy si estuviera presente. Bueno, entonces el observatorio tiene una tarea muy vasta. Es una tarea que, por un lado, decimos que es de formación, comunicando lo que nosotros entendemos respecto a estos temas que te fui mencionando. Articulamos con muchos compañeros y compañeras que tienen esas experiencias y tienen esos conocimientos y que generosamente los pueden compartir. Este es un camino que, como vos decías en aquel programa que te invitamos, no hace demasiado tiempo, que tiene su tiempo de trayectoria. Hace 5 años en pandemia iniciamos este recorrido a través de, justamente, de hablar con amigos, amigas, que estábamos un poco cansados de lo que nosotros decíamos politiquería y la pelea que no conducía a nada, y queríamos hablar de temas que nos parecían trascendentes y que nos estaban mencionando.
Y armamos algo que fue un Zoom que tuvo un alcance a nivel nacional, que le dimos en llamar las charlas del fin del mundo, un cambio civilizatorio impostergable. A nosotros nos gusta jugar mucho con las palabras, pero el faro del fin del mundo, que usábamos en la imagen, es el faro del fin del mundo. Hay una película y una novela que es el faro que está en Ushuaia. Ujú. Si nosotros hablamos de la Argentina bicontinental, ese sería nuestro ombligo, no Córdoba. Entonces, justamente posicionarnos en esa Argentina bicontinental y ese faro del fin del mundo era una charla del fin del mundo. Pero lo estábamos haciendo en una época que estaba la pandemia, y si ustedes recuerdan, estábamos recluidos de bastante tiempo y había mucho miedo, mucho temor en la comunidad internacional por ese virus que no se sabía bien cómo funcionaba, cómo se activaba, cómo se contagiaba y estábamos aislados. Esa charla del fin del mundo nos permitió vincularnos, nos permitió conocer un montón de gente, de compatriotas a lo largo y ancho de todo el país. Nos llevamos la sorpresa que lo comunicábamos con nuestros grupos habituales de WhatsApp y por nuestro Face, que en aquel momento era muy usado el Face. Ahora vos tenés otras redes sociales, ¿no? Ahí está TikTok, Claro, está, bueno, tenés otras redes, pero en ese momento el tema del WhatsApp y el tema del Face eran dos plataformas de redes sociales que estaban muy activas. Y de las 24 provincias, 22 provincias participaron de todos los encuentros. Cuando digo participaron, estamos hablando de compatriotas que vivían en el territorio nacional. Habían localidades que yo las googleaba y las buscaba porque no había escuchado nunca el nombre y decía, ¿esto dónde queda? Y no me acuerdo cuáles son las provincias que nos faltaron. Pero lo llamativo era que era un Zoom que estaba programado para 2 horas mm, y se quedaban 30, 40, 50 personas después de 5 horas hablando de estas cosas. claro, doy fe porque Todas felices. he Una larga te tocó a vos porque tuviste la suerte de estar con una compañera que hablaba demasiado. Pero eso, ¿qué nos hizo ver? Que hay gente que quiere hablar de otras cosas, que no le interesa el River y Boca. Le interesa saber qué va a pasar con la Antártida, porque hablamos de la Antártida con el doctor Mariano Memoli. Le interesa saber qué va a pasar con la deuda externa Mm. y qué es la deuda externa, si es todo deuda o hay una gran estafa. Sabemos que hay una gran estafa, lo hablamos con Néstor Forero. Luego esta vuelta estuvimos hablando del tema de la defensa, porque Argentina no tiene hipótesis de conflicto y es un país que está totalmente ocupado territorialmente. Claro, Cuando no es militarmente, porque sabemos que todo el Atlántico Sur y la Antártida inclusive está ocupada militarmente, pero también está ocupada económicamente, porque se hizo los tratados de Madrid 1 y 2, que nadie habla del Tratado de Madrid 1 y 2, y que sería bueno que los que nos están escuchando investiguen a ver qué son los tratados de Madrid 1 y 2, pero ese tratado de Madrid 1 y 2 le da a Inglaterra el estatus de nación económicamente más favorecida. Es inviolable el capital inglés en nuestro territorio. Lo hizo un gobierno peronista, que se decía peronista al menos, ¿no? Pero después los otros gobiernos que vinieron atrás, lo modificó. ninguno derogó esos tratados. Y esos tratados tenían una vigencia de 10 años, que yo a los 10 años lo podía denunciar, lo podía desconocer, lo podía modificar. Ni lo desconocieron ni lo modificaron. Porque justo diste en un tema que es súper importante. Eh, esa ley que está establecida implica que no se pueden, corregime si me equivoco, no se pueden tocar intereses británicos en la República Argentina. Exactamente. Pero todas las leyes se pueden derogar. El tema es Sí. que tiene que haber voluntad política, pero ni siquiera hubo voluntad política para revisar el tratado. El tema de que se llevan el oro y nadie pide cuenta ni controla dónde se va nuestro oro, pero estamos contando los lingotes. Mm, Pero se están llevando de nuestras minas, que son muy ricas en minerales de oro, de plata y de tierras raras, lo que declaran es el oro y la plata, las tierras raras no. Que si ustedes siguen las noticias, fíjense en cuál fue el conflicto que tuvo Estados Unidos con China y una de las justificaciones reales de por qué va a claro. Venezuela
son las tierras raras, y acá las mineras se llevan las tierras raras sin declararlas. Lo que declaran es declaración jurada y pagan, no llega ni al 2%. Es decir, se llevan nuestro oro y por una tonelada de oro son 1000 kilos, el 2% nos pagan 20 kilos de oro. Y digamos que no es que el Estado argentino controla si lo que declaran es así, sino que simplemente es una declaración jurada que hace la empresa que dice, hoy me llevé 3 pepitas de oro. Tal cual, es así. Y Lo no mismo, hay control sobre eso. claro, lo mismo pasa con los puertos. Claro, Nuestros commodities se declaran exactamente por el mismo método, declaración jurada. Mi papá reparaba balanzas de camiones y hay una balanza que se pone en la ruta, son unas plataformas pequeñas que se pesa por eje. Si yo pusiera eso a la entrada de cada cerealera, sabría cuántas toneladas de cereales realmente están exportando. claro. Olvídate que no tener soberanía sobre los puertos, va todo el contrabando, todos sabemos que baja la droga, y con la droga hay un montón de males, es decir, la Argentina renunció a ejercer su soberanía de manera triste, porque ni que hubiésemos perdido la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo de Pino Solana, que decía que la Argentina es el único país que entregó su petrolera nacional sin haber perdido una guerra. Mm, Lula, Brasil no lo hizo. Brasil no lo hizo ni con las dictaduras, ni con los gobiernos de derecha, ni con los No. gobiernos de izquierda. Y acá supuestamente lo hizo un gobierno que se representa supuestamente los intereses nacionales o populares, que bueno, sabemos que Menem fue una experiencia muy triste porque lo dijo Martínez de Oz. Martínez de Oz dijo que Menem estaba haciendo todo lo que ellos no pudieron hacer. Acá en derecho hay algo que dice confesión de parte, relevo de claro. prueba. Bueno, lo que no pudo hacer la dictadura, que sí querían entregar nuestras empresas nacionales, nuestro petróleo, nuestras farmacéuticas, por las fabricaciones militares hacía remedio. Hoy lo tienen en los laboratorios y pagamos cualquier cosa, pero Argentina tenía producción de todo. Hablar de eso es hablar de soberanía. Claro. Porque si yo tenía autos y se fabricaban el 90% de los autos se fabricaban acá, eso a mí me daba una gran independencia económica. Hoy la industria automotriz argentina da pérdida, no solamente por los autos que importa, sino por lo que fabricamos acá. Porque los componentes, las autopartes de los autos vienen de Brasil. Y ahí es donde está el mayor valor agregado. Argentina hace la parte pesada, la parte del motor, la caja, es lo más barato. Mm, Pero el relojito y todo el confort que tiene interior un auto viene de Brasil. Y eso antes se hacía en un montón de fábricas que estaban en Camino de Cintura y alrededor. claro, claro. Bueno, eso es soberanía económica, pero soberanía tecnológica y sobre todo es fuente genuina de trabajo. Sí, cuando hablamos de soberanía tecnológica y soberanía económica, nos estamos refiriendo específicamente a esa pequeña o mediana empresa que tenemos a 3 cuadras de casa. No es un concepto elevado, Tal cual, tal es cual. eso que tenemos ahí en el barrio. Y nosotros cuando éramos pequeños era muy fácil que cuando teníamos horas libres de la escuela vayamos a hacer alguna changa, algún taller, Claro. alguna fabriquita de casa, porque estaban, como decimos, por todos lados. Y eso también es soberanía económica. ¿Por qué? Porque estábamos inculcando un conocimiento práctico, una capacitación laboral, pero también estabas promoviendo una cultura del trabajo. No es lo mismo repartir planes que repartir trabajo. Había alguien que dijo que gobernar era dar trabajo. Mm, Y a pesar del gran adelanto tecnológico que está teniendo, esa es una gran discusión que habrá que dar. Hay muchos que hablan de Keynes como el más progresista de todos los economistas capitalistas, y Keynes decía que para fines del año 2000 la sociedad, la humanidad, con 2 horas de trabajo, gracias a la tecnificación, le iba a alcanzar para vivir y producir todo lo necesario. Hay una carta, un documento del Papa Francisco que es Laudato Si, y hay una carta de Perón en febrero del 72 que habla justamente del sistema productivo y de la comunidad mundial, cómo encarar el cuidado del planeta
para producir lo que es necesario, sin ir a la superproducción que implica el derroche y la destrucción del medio ambiente, pero también esa distribución y esa producción de manera más igualitaria. Es decir, que todos tengan la posibilidad de ganarse dignamente el sustento y que nadie tenga que estar dependiendo de una caridad o de que un gobierno determine si me da el plan, si no me da el plan y de qué monto y de qué valor es ese plan. Claro. No es casualidad que estos sectores progresistas de la economía promuevan y hace rato el tema de un salario universal. Como están previendo que la automatización va a reemplazar en mucho el trabajo humano, yo soy profesor de economía, pero también soy técnico mecánico, que sí les pido perdón que por ahí hablo mucho de esto, pero hace 2 días leía que China inauguró la primera fábrica oscura, porque es una fábrica totalmente automatizada, que no hay una sola luz prendida porque producen los robots, se autorreparan los robots y si hay un problema en el sistema de producción, la misma inteligencia artificial repara los programas para que los robots puedan producir de manera eficiente. Es decir, antes había alguien que armaba un celular y intervenían en algún proceso de las manos humanas, hoy ni siquiera es necesario. Pero lo mismo pasa en una fábrica de Volkswagen en Alemania. Claro. Entonces, el trabajo, y esto es importante tenerlo en cuenta y someterlo a consideración y debate, es un gran organizador de la sociedad. El tema de que vos tengas que mentalizarte de ir a trabajar determinada cantidad de horas para producir algo que sabés que se va a consumir en la comunidad en la que vos vivís o en la comunidad global si se exporta, a los seres humanos nos hace sentir por un lado que lo que estamos haciendo sirve, que yo me estoy ganando mi sustento, no estoy dependiendo de la caridad, no estoy dependiendo de un regalo, y eso mentalmente a mí me programa de manera soberana. Claro. Yo me siento valioso, yo me siento digno, yo me siento autónomo, yo determino dónde quiero ir, yo determino qué puedo comer o qué quiero comer. Eso lo hemos perdido hace mucho tiempo. Bueno, Arturo Jauretche planteaba que la estrategia del enemigo era desmoralizar a los pueblos, ¿no? Porque un pueblo desmoralizado, un pueblo con tristeza no vence. Eso es clave lo que decís vos y también explica mucho de lo que algunos reclaman, no ahora, ya hace rato, pero ahora lo sentí más. ¿Y qué pasa que la gente no protesta? ¿O qué pasa que la gente no sale a la calle? Si te están golpeando por todos lados. Esto es un proceso que lo vimos con Menem, antes lo habíamos visto con la dictadura. La dictadura necesitó el terror justamente para que la gente se desmoralice, para que la gente tenga miedo, para que la gente no salga a protestar. Había un movimiento obrero organizado que protestó siempre durante la dictadura. Sí, sí. Antes de ir a las Malvinas, el 30 de marzo hubo una movilización y un paro nacional en todo el país, que también hubo muertos en esa movilización, en la represión. Es decir, el pueblo argentino siempre tuvo voluntad de lucha, Una CGT conducida en aquel momento por Saulo Baldini. que no era la de los gordos, que había pactado con la dictadura, que después pactó con Menem, que después pactó con Macri y ahora está con Milei. Es decir, siempre han sido muy consecuentes esas CGT. Pero también hay una realidad, y esto es algo que tenemos que debatirlo, ¿no? Y analizarlo. Yo conozco a la gente que está un poco detrás de estos gremios que vos decís los gordos, ¿no? Y las bases de los colectiveros de transporte votaron a este gobierno, votaron a Macri y se desilusionaron de lo que fue el proceso, yo diría del cristinismo, porque ni siquiera de Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner tenía mucha afinidad y había mucho compromiso. Acordate que cuando estuvo el problema la 2008 era, no, la 125 en el año 2008, 125. estoy traspolando la ley con el año. Moyano y la CGT estuvo bancando al gobierno de Cristina. Después pasaron cosas que no viene al caso analizarla acá.
pero no es que no pasaron cosas. Entonces, es jodido cuando la gente se desilusiona de vos, que se vuelva a comprometer o recupere el amor que te tenía. Cuando se siente traicionado, defraudado, engañado, ninguneado, eh, es complicado construir políticamente juntos. Y creo que ese es un proceso que tiene que pasar el campo nacional y popular, lo que se llama, ¿no? Encontrar, primero que nada, una propuesta que lo identifique y con la cual se sienta representado y sobre todo protagonista, no solamente en la acción, sino en la gestación. Cuando yo te planteo que el observatorio un poco también tiene la parte de formación, no es que nosotros sentimos que sabemos todo, sabemos demasiado. Nosotros estamos estudiando todo el tiempo. Hay una, por ahí, por una cierta, no sé, algo fortuito. Hay muchos que formamos del origen del observatorio, es que venimos de la docencia o estamos vinculados a campos específicos de lo profesional. Entonces, el tema de estudiar, investigar, analizar, buscar no solamente las consecuencias, sino el origen de las cosas, a nosotros nos lleva y nos implica mucho tiempo. Ahora empezamos hace 6 meses a volcar en un blog que lo hacemos con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque hay que sentarse a escribir. Entonces hay que sentarse a escribir, hay que buscar información. Bueno, vos que estás estudiando Corroborar, siempre, yo corroborar todavía, información. yo cuando veo tu currículum vitae digo, ¿y este hombre cuándo vive? Y yo te veo haciendo cosas. Pero qué es lindo escucharme como... Sí, totalmente. Te tengo que confesar públicamente que siento envidia sana cuando veo tu currículum. Pero bueno, eso es lo valioso. Que tenemos compañeros que... Es importante decir algo acá, porque yo hablo del observatorio y ustedes capaz que se imaginan que esto es una institución organizada. El observatorio es una idea. Es una idea, es un sentimiento, es una filosofía de ver la vida. Y algo como dijo San Martín cuando le decía que era un sueño imposible, el tema del cruce de los Andes, y él decía que era un sueño impostergable. Bueno, ahí también viene el juego de palabras cuando yo le decía que las charlas del fin del mundo era por un cambio civilizatorio impostergable. Nosotros, más allá de nuestras limitaciones, que son muchas, no solamente las intelectuales, las materiales también, sentimos hace 5 años que la humanidad iba de manera muy rápida a un cambio civilizatorio. Hoy te hablan de un Yalta 2, Claro, tal cual. que bueno, que no es profe de historia no sabe lo que es Yalta, hay que empezar a investigar a ver qué es el Yalta para entender por qué es el Yalta 2. Pero hablando mal y pronto es la nueva repartija del mundo, ¿no? Claro. Que también lo eso, y acá por ahí tengo que citarlo a Perón porque lamentablemente lo dijo él, y fíjate, volvemos a la década del 70. Estamos hablando de hace más de 50 años. Así como hizo la primera carta ecológica para la primera cumbre de la ONU, Ujú. dirigida a los gobiernos y a los pueblos del mundo, que yo les recomiendo que la lean sin ser peronista, porque yo, cuando yo leía esas cosas, no las leía porque soy peronista, no soy peronista. Yo me defino como sanmartiniano. Ahora empecé a tener conflicto, porque empecé a estudiar más a Belgrano. Y me doy cuenta que Belgrano es como decía San Martín, que es el mejor de todos. Yo no empiezo a entender por qué San Martín decía que Manuel Belgrano es el mejor de todos. Estoy escribiendo un artículo. Eduardo Fernández, que es el responsable de hacer operativa la página y es uno de los escribas del grupo, me critica porque empiezo muchos artículos Y quedan, claro. y no los termino. Al Pero- cual le mandamos un abrazo grande a Eduardo, Sí, además, totalmente. que siempre nos manda información allá desde Chubut. Es uno de los imprescindibles. Existen en la Argentina personas imprescindibles, más allá que nadie se considera así, en las construcciones colectivas nos damos cuenta que hay compañeros y compañeras que son imprescindibles. Te hago una anécdota chiquita. La escuela 13, la primaria 13 del Parque San Martín, mientras tuvo una directora, era algo espectacular, era la mejor
escuela del parque, no solamente en calidad educativa, presencia de los docentes, sino por toda la actividad que generaba dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y cuando se jubiló la directora, la escuela hizo así. Estaban los mismos docentes, Claro, muchos claro. padres Pero lo mismo, la cooperadora desapareció. Hay personas que en las construcciones colectivas son necesarias y hay otras personas que son imprescindibles. Bueno, Eduardo es una de esas personas imprescindibles. Entonces, me critica eso, que dejo. En realidad no es que lo dejo, yo me tomo mi tiempo. Y mi tiempo a veces son 2 meses, a veces son 6 meses, pero llego, soy como la tortuga Manuelita, salió a caminar y un día llegó a París. Bueno, el tema justamente es eso, ¿no? El poder tener una idea, y cuando digo, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Tener una idea, no tener la idea. Por eso también decimos que somos un grupo propositivo y organizativo. Tenemos una propuesta, nuestra propuesta, no es la propuesta. Pero tomamos lo que hacemos cuando escribimos, o con el programa, o cuando generamos también una actividad presencial, o hacemos alguna acción concreta que hemos hecho. La idea es poner la pelota en movimiento. No nos hacemos los dueños de la pelota. Por eso le digo que nosotros hemos elegido no institucionalizarnos. No quisimos poner jerarquías dentro del grupo. Somos todos iguales y si hay alguien que se destaca en determinada actividad, en determinado momento, por el protagonismo que toma para llevar eso adelante. En otro momento será otro compañero o otra compañera. Y es un grupo abierto. No es una organización política, no es una organización social. no, es un grupo abierto, pero con muchísima participación. Exactamente. Y esta es la impronta que le queremos dar. Es que el que se siente identificado o más o menos cercano con el espíritu de la organización que te da el grupo, que como decís vos, es abierta pero no es desorganizada, hay una línea, hay una trayectoria que se viene manteniendo desde hace 5 años, que son discutir los temas nacionales, que son discutir los temas internacionales, pero con el pie en Argentina, es decir, la geopolítica, querramos o no querramos, es lo que determina la acción y política y la vida de los pueblos. Eso es un poco lo que quieren decir cuando dicen que se está dando el Yalta 2, que se están repartiendo el mundo. Y a nosotros nos tocó quedarnos en el patio trasero de Estados Unidos. Querramos o no querramos, no es una cuestión de voluntad. Quedamos en el patio trasero de Estados Unidos hasta que el proceso histórico determine otra cosa. Hoy por hoy estamos de manera clara y precisa en el patio trasero de Estados Unidos. Hagamos una aclaración para todos los que nos ven y escuchan, que el Tratado de Yalta es el acuerdo al que llegaron los aliados en la ciudad de Yalta, que está ubicada en la península de Crimea, Casualmente. un lugar Caliente, ¿no? En donde, de alguna manera, y no es literal, se repartieron las áreas de influencia, por un lado del mundo anglosajón y por el otro lado del mundo soviético en aquel momento. En este momento se está dando un acuerdo más o menos parecido entre los Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro y China. Bien, los que han quedado desfigurados, escondidos, fueron los pobres europeos que son víctimas de las políticas norteamericanas, porque en definitiva han seguido al dedillo. Lo dijo el primer ministro de Canadá en Davos. Increíble las declaraciones de ese señor y cómo se puso los pantalones y se hizo cargo de su nación. Muy bien por eso. A confesión de parte, relevo de pruebas. Que ha dicho que las relaciones internacionales se basaron siempre en la mentira y la hipocresía. Lo cual vos decís es cierto. Yo escribí justamente un artículo no apoyando todo lo que decía, sino tratando de entender el contexto. Hay que entender que es un economista de mucho prestigio dentro de lo que es justamente la comunidad anglófila y del capitalismo. Fue primero presidente del Banco de Canadá y después es el primer extranjero, más allá que sea un súbdito británico,
Canadá es parte del Reino Unido y el rey Carlos es el rey de todos los canadienses. Esas cosas no se dicen. Es una pseudo colonia. Claro. Eh, y fue presidente por 2 mandatos del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra que se quedó con nuestro oro y no sabemos cómo bien, cuando lo mandó Macri, y no sabemos cuánto mandó. Y lo que mandó ahora. Que dicen que nos mandaron a Basilea, al banco de los bancos, para conseguir dólares frescos para poder tirarlo y quemarlo en la bicicleta financiera. Por eso Néstor Forero es muy importante leerlo a Néstor, que tiene unas cuantas obras. El crimen de la deuda externa, fíjate vos que es un lapsus, que no es un lapsus, porque esta deuda va a ser más grande y más larga que la de Brian Brothers, aquella que al principio de nuestra existencia como nación independiente contrajo Rivadavia. Claro. Que termina pagando Perón. La última cuota la termina pagando Perón, por eso en el 47 Por ahí. hace justamente Declaración de Independencia Económica Exactamente. en Tucumán. Y por eso la independencia económica, la soberanía económica es tan importante. Sin soberanía y sin independencia económica no existe soberanía política porque te bajan toda la política lo que tiene que hacer el Banco Mundial, el FMI o el ministro de Economía, entre paréntesis, tiene otro nombre, pero es lo mismo, de Estados Unidos o de la potencia hegemónica en su momento. Entonces, bueno, esa es una cosa que tenemos que tener claro. El observatorio trabaja mucho sobre ese tema. Horacio Rovelli es un economista muy destacado, un profesor universitario que nosotros respetamos y valoramos mucho, no tanto por su capacidad intelectual, que la tiene mucha, sino porque es un tipo súper honesto y que no tiene pelos en la lengua. Y ellos están trabajando con un grupo de organizaciones gremiales, todas, y con un grupo de economistas a lo que es el Foro de Economía y del Trabajo, que ellos tienen una cosa que tenía justamente la CGT de Ubaldini cuando tenía los 26 puntos, que era el tema de investigar la deuda externa, pagar lo que corresponde, lo otro no, deuda odiosa. No sé si recordaba el concepto de deuda odiosa. No. Ahora explicamos un poquito. Dale. Es interesante porque esta es una doctrina internacional que fue establecida por el presidente Taft de Estados Unidos. Cuando Francia quería cobrarle por fuerza de las armas y había movilizado su flota, de la misma manera que en su momento Inglaterra y Francia habían movilizado su flota para ocupar nuestros parajes y nuestros ríos interiores, así había habido una armada francesa a exigir el pago de la deuda que tenía Venezuela, pero no la tenía Venezuela, la tenía un dictador venezolano. Entonces Taft dijo que si no hay pueblo que se beneficia de ese empréstito, no hay deuda pública, porque no hay público. Es algo Básico. de sentido común que yo no entiendo por qué cuesta tanto entender las cosas más simples. Es decir, si hay alguien que pidió un crédito en mi nombre y yo no recibí nada, y encima era el administrador de mi casa porque la ocuparon de manera violenta, yo no le puedo dejar y exigirle que mis hijos, mi nieto, paguen una deuda que yo no tuve ningún beneficio, que mi casa fue ocupada de manera ilegal y violenta, y se termina reconociendo y pagando esa deuda. Eso fue lo que hizo Alfonsín. Y ahora más reciente lo hizo Alberto con lo de Macri. Claro, tal cual. Ustedes tengan que tener en cuenta esto. Nosotros somos el Observatorio de la Soberanía Argentina. A nosotros lo único que nos interesa es la Argentina. Y cuando hablamos de Argentina, somos los argentinos y las argentinas. No existe la Argentina en abstracto. Somos nosotros como pueblo. Soberanía popular, para nosotros la primera de toda la soberanía, concepto hispánico. ¿Por qué en Hispanoamérica es tan fuerte la figura del caudillo? ¿Por qué se hacía juicio de residencia a los que gobernaban en nombre del rey en América? Porque tenías que gobernar bien. Hay un juramento que son de los reyes de Aragón,
Vos tenés un compañero profesor de historia, y espero no equivocarme, pero que este juramento que tenían que hacer los reyes ante su pueblo decía, nosotros que somos igual a vos, o sea, el pueblo, igual al rey, ser humano a ser humano, hombre a hombre, persona a persona, pero juntos somos más que vos, delegamos en vos para que ejerza el gobierno para beneficios de todos. Y si no, no. Ese si no, no es una muletilla que usamos en el observatorio. Porque en ese si no, no es donde el pueblo realmente expresa y hace efectiva su soberanía popular. Los gobernantes, y está escrito en el preámbulo de la Constitución argentina, no basta ganar una elección. Tenés que gobernar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Si no sos un gobierno ilegal, lo único que hiciste fue ganar una elección, es decir, pasar por el proceso que nuestro sistema político establece para elegir autoridades, pero sos autoridad mientras y cuando cumpla con nuestra Constitución argentina. Si vas contra nuestra Constitución, si va contra nuestros intereses, si va en contra de nuestros derechos, si va en contra de nuestra soberanía territorial, si van en contra de nuestro bienestar económico, si van en contra de nuestro sistema educativo, si vas en contra de nuestro sistema de salud, si vas en contra del trabajo porque destruís fuente de trabajo a mansalva, el preámbulo no dice eso. El preámbulo dice que tenés que gobernar para el bien común. Y si no estás gobernando para el bien común, no importa la ideología que tengas. No sos legítimo. No tenés una legalidad jurídica de hecho, pero al gobernar constantemente en contra de los principios de la Constitución, perdiste la legitimidad. Sos un gobierno ilegítimo para la democracia, porque no estás gobernando en beneficio del conjunto. No solamente de las personas, sino los intereses de todavía las personas que no han nacido, porque cada determinación que se está tomando, y no digo de este gobierno, porque ustedes recuerdan lo que yo dije, hablé de la última dictadura, hablé de Menem, hablé de Macri, no es una cuestión de Milei o no Milei, es una cuestión de que las políticas tienen una continuidad más allá de los actores circunstanciales. Sin ir más lejos, la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo fue por más de 100 años. O sea, estamos hablando mínima 2 generaciones. Sí. Y qué casualidad que el ministro de Economía es el que nos está endeudando ahora, y qué casualidad que las deudas Claro. las produce con los bancos de donde él es empleado. Claro. Para la gente que no sabe, cada vez que hay un préstamo se pagan comisiones. Por eso hay gente que es muy loca para endeudar el país, porque cada vez que yo endeudo, lo mismo que pasó con Rivadavia, a la Argentina, nos endeudamos por 1 millón de libras esterlinas oro, y a la Argentina creo que llevó 60.000 libras esterlinas oro. Lo demás fueron papeles pintaditos que era para los comerciantes ingleses para pagar contra Londres, es decir, para que la plata se fuera para aquel lado. Y casi la mitad de la plata que nos quedaba para disponer la dejaron depositada en el banco, justamente en la cuenta de la casa Baring Brothers, porque tenían razón. Era un momento medio complicado para cruzar el Atlántico. Había una guerra que se estaba gestando con el Imperio de Brasil, y los muchachos ingleses, muy pillos y muy inteligentes, dijeron: dejala acá que nosotros te la cuidamos. Te vamos a pagar el 3% de intereses y nosotros teníamos que pagar el 6%. Es decir, Claro. nunca nos dieron la plata y le pagamos el doble de los intereses que ellos nos cobraban. Cuentan la mala lengua que parte de esa plata se usó para financiar uno de los tantos atentados que Rivadavia hizo contra San Martín. Ah, Yo no soy digamos que eran enemigos. Claro, porque en realidad hay mucha gente que piensa y te la cuentan en la escuela, y lamentablemente a mí me lo enseñaron así en la escuela, que San Martín se fue a Europa para educar a su hija. Claro, claro. En realidad, el rey José, como lo llamaban acá los rivadavianos, él quería quedarse en su lugar más amado en el mundo, que era Mendoza, y en su estancia en Mendoza.
San Martín, ahora que está más de costumbre el revisionismo, y muchos hemos tenido oportunidad de verlo con varios historiadores, porque hay muchos que cuentan la historia más como se parece. Ni siquiera tuvo la posibilidad de ver los últimos días a su esposa, porque justamente Rivadavia se lo prohibía. Y cuando vino a recoger a su hija, Merceditas, fue a avisarle a Rivadavia que se iba a ir a Europa, político, bicho San Martín, para educar a su hija y que mientras estuviese en Europa que iba a trabajar para el reconocimiento de la independencia americana. Y Rivadavia le dijo que mejor que se fuera a Europa porque él no podía garantizarle la vida, ni la de él ni la de su hija. Y San Martín sabía que venía por ahí, por eso se iba a Europa. Y cuentan las malas lenguas que Rivadavia se encargó de escribirle a todos los gobiernos hablando bien de San Martín y no lo reciben. Esa disputa no ha cambiado. Tenemos un sector que sacrifica su tiempo, su esfuerzo, su vida a la causa común. Y tenemos cuatro vivos que viven endeudando el país, robando a cuatro manos y después lo pagan generaciones y generaciones. El crédito de 100 años que hizo Caputo, lo hizo con la banca que él labura, obviamente que hubo esas comisiones. El mismo FMI declaró en las investigaciones que hicieron en la auditoría interna que esta plata se fugó toda. No pueden dar plata por jugar por el propio estatuto. Descabezaron a toda la cúpula del FMI por ese motivo. Y acá no se investigó nada, no fue nadie a cárcel y listo, muchachos, paguemos. Claro, está claro que es una herramienta más de lo que se conoce como guerra híbrida, lo que es la guerra económica, en donde te condicionan por un plazo absolutamente largo toda capacidad de movimiento de tu economía, ergo de tu Exacto. país, y estás dependiendo de lo que te pueden o no permitir los extranjeros. Estamos hablando de una injerencia extranjera sobre el destino de una nación, en este caso la octava superficie del mundo, ¿no? Una extensión riquísima en recursos naturales, escasamente poblada, con toda su industria de base destruida y aniquilada cuando la tuvimos. Yo cuando le doy clase a mis alumnos siempre les comento del monito Juan, que es una historia que se conoce poco, pero cuando los países, las potencias, primeras potencias empezaron a experimentar los viajes orbitales y de mandar seres vivos al espacio, la Argentina fue el quinto o sexto país que, a diferencia de la perra laica, que la subieron y nunca más la bajaron, pobrecita, nosotros el monito Juan lo subimos y lo rescatamos con vida. Yo cuando le cuento a mis alumnos que la Argentina enviaba seres vivos al espacio en el 69, no me creen. Cuando yo le cuento que había una locomotora que era la más eficiente en energía a vapor, que era la justicialista, una tecnología que cuando voltearon al gobierno de Perón se lo llevó a Inglaterra y Claro. Estados Unidos, porque había un técnico ferroviario, no era un ingeniero, era un técnico ferroviario que como somos los conocidos los argentinos que lo atamos con alambre, bueno, él optimizó un sistema, hizo una innovación técnica que hacía mucho más eficiente la locomotora, con menos combustible producía más potencia. Entonces fue un adelanto que hasta que no vinieron las máquinas eléctricas era lo más avanzado que había en el país. Entonces, perder todo eso y regalarlo como lo regaló Menem por la deuda externa, por monedita, porque lo que Pablo Roca estaba ahora enojado porque van a traer caños sin costura de China, esos caños sin costura eran una innovación de Samisa, que era una empresa del Estado, plata de los argentinos, acumulación social de años y años, no solamente en la construcción de edilicios, sino en el desarrollo técnico y tecnológico. En la construcción de conocimiento. En la construcción de conocimiento, los caños sin costura, para los que no saben, les cuento. El tema de la... Habrán visto películas, hay una película de Stallone que está muy buena, que tiene que ir a apagar un incendio en un pozo petrolero justamente y tiene que hacer una detonación para... Bueno, ¿qué pasa? Es muy común era eso, esas explosiones en los
perforaciones. ¿Por qué? Porque primero está trabajando con combustible, Claro. hay mucha fricción, se genera mucha temperatura por la perforación, pero aparte también hay mucha presión cuando el líquido empieza a subir, porque sube todo de golpe. Entonces los caños, antes ustedes imagínense un fideo mostacho, eso que tiene el agujerito en el medio. Bueno, yo tengo la masa, la cierro y donde se une se suelta. Claro. Eran todos los caños que se usaban para la industria petrolera, eran todos caños cocidos. Claro. Con esa soldadura de punta a punta. Listo, la soldadura es un punto de debilidad en la estructura. Es decir, si el caño se va a romper en la soldadura. Como los argentinos, como te comentaba recién, atamos todo con alambre, a uno se le ocurrió que cuando el caño, el cilindro, todavía no es un caño, el cilindro de metal, todavía está al rojo, mandarle un fierrito por el medio Ajá. y lo deformabas en caliente. Entonces, quedaba el caño con una medida uniforme en todo su recorrido Sí. y no tenía la costura de soldadura, que era el punto débil del caño. Eso a Somisa le dio una competitividad enorme y a YPF le dio una eficiencia y una seguridad que no se tenía en ninguna parte del mundo. Bueno, Menem le regaló eso a Techín. Cuando hablabas de las guerras híbridas, ¿no? Y cómo te determinan. Los bancos le habían prestado una dictadura, Ujú. sabían que no tenían ningún derecho a cobro, lo presionaron a Alfonsín, fue su ministro Griffin, si yo no recuerdo mal, de Economía, a decirle que iba a investigar la deuda y que iba a pagar solamente lo que correspondía, y cuando aterrizó ya tenía la renuncia firmada. Se cambió el ministro, no se investigó. Se convalidó la deuda. Tal cual, Machinea estaba investigando porque la primera orden del grupo había sido investigar a ver a quién le prestaron la plata, a ver quién se llevó. Ese es el trabajo que hizo Néstor Forero como auditor externo de la causa Alejandro Olmos 1 y 2, donde está determinado con nombre, apellido y monto cómo se robaron la plata de los argentinos. Hay sentencia culpable, hay culpabilidad con nombre y apellido. Cuando Menem hacía sentar a los diputruchos para Sí. aprobar, cuando digo Menem hay que pensar que era todo el conjunto, ¿no? Del peronismo en Sí, ese sí. momento, no era Menem. Había gobernadores, intendentes, militantes, diputados, senadores, diputados provinciales, senadores provinciales. A veces decimos Menem y Menem solo no hubiese podido Claro. hacer nada. Le hubiese pasado lo mismo que a Nerón. Bueno, en ese momento Machinea tenía la orden de Grifo de investigar. Ujú. Cuando lo renuncia el partido y diga no investiga nada, pagamos todo como todo lo que nos dice. Se cerró. Pero los nombres estaban, la causa estaba pendiente y iban todo con culpabilidad y iban a tener que responder a la justicia. Entonces, Menem y la bancada opositora, que tenía que ver mucho con la dictadura, hicieron una ley que los delitos económicos que antes no prescribían, prescribían a los 10 años. Entonces, judicialmente, todos fueron declarados culpables, pero como habían pasado más de 10 años de los hechos, se No te- quedan con la plata y están todos libres y gozando de toda la que se robaron. Y digamos que los que operaron, las firmas que operaron tomando deuda durante la dictadura cívico-militar, que después la terminan estatizando, Exactamente. ¿no? Lo termina convalidando Alfonsín. Me gustó lo que Son las mismas que vuelven a hacerlo posteriormente con De la Rúa, que vuelven a hacerlo posteriormente con Macri y que hoy en día lo siguen Claro, haciendo. claro. Me gustó que lo que dijiste, estatizaron la deuda porque es una forma Sí, sí, no está bien lo que decimos, pero de jodernos, porque cuando vos decís claro. estatizaron, vos pensás en el Estado, y nadie es el Estado, somos nosotros. El Vos y yo capital le pagamos la plata que que disfrutó, entre comillas, nos vale. en el caso de aquella época, don Macri padre, entre otros tantos, ¿no? Es el único que se me viene a la mente. Pero vos tenés, no, pero vos tenés todo lo que era, qué sé yo, Bulgeroni, digamos, todos los grandes empresarios, todos
estar. No hay ningún gran empresario que no esté. La Ford, la Fiat, bueno, la Fiat en ese momento también era Macri, Claro, bancos también de la Macri, claro. financieras también, financieras de Macri. Los montos que se han contraído durante la gestión Macri, durante la gestión Milei, que no se utilizaron para el bien común, como solemos decir, esos también los vamos a terminar pagando nosotros. Eso depende de nosotros. El Bueno, observatorio trabaja para que los argentinos conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras responsabilidades, porque tenemos los derechos, pero somos responsables de hacerlos cumplir. San Martín tenía un cartelito que decía en el cuartel de Granaderos: si no tiene propuesta, no critique. Los que están escuchándonos por ahí están viendo que en apariencia estamos haciendo un montón de críticas, que en realidad no estamos haciendo críticas, estamos contando, analizando la realidad, nada estamos más. contando los hechos. Es lo mismo que si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo salió Boca el domingo? Y ganó 1-0. Es un hecho. No estoy criticando a los que perdieron con Boca. Yo soy hincha de Boca y cuando Boca juega mal yo quiero que pierda. Mi papá decía que yo no era hincha de Boca. Y no puede ser que cobren la plata que cobran y después nos amargan como nos amargan. Bueno, nuestros legisladores también y nuestros gobernantes también. No pueden ser que cobren lo que cobran para hacer lo que tienen que hacer y nos viven amargando la vida. Y no es un partido u otro, porque cuando hablamos de cómo se llevan el oro, se lo llevan todo, de todos los gobiernos. Cuando hablamos de la deuda externa y hacerle pagar al pueblo, están todos de acuerdo, parece. Y así hay un montón de cosas. Sí, perdóname, porque ahí además hay un proceso cíclico. Hay un grupo de la sociedad que toma deuda, otro que lo convalida y otro que lo paga. Y otra vez vuelve el círculo otra vez. los que lo pagan ahí es donde no está la ciclicidad. Los que lo pagan siempre somos nosotros. Sí. Los que contraen la deuda, históricamente sabemos que son lo mismo. Y Rivadavia respondía a un sector político, a una clase dominante, que era la del puerto, los amigos de Inglaterra y los comerciantes. Mitre lo mismo. Mitre hace la guerra de la triple infamia por eso, por determinación y conveniencia de Inglaterra. Y después, cuando vos venís más cerca, el tema de la fusiladora, la Revolución Libertadora, nos mete de cabeza en el FMI, y ya con el deuda. Nos meten, yo no recuerdo bien ahora, pero me parece que eran 1.500 millones de la época, estamos hablando del 55. La plata de ahora no sé si no serían 15, no, más de 15.000. Los 40.000 millones que le dieron a Macri, yo calculo que serán algo de 60.000, 70.000 millones de dólares. No se guíen por los números porque es difícil hacer Sí, una cuenta, porque eso lo tiene que hacer un técnico economista, porque ustedes tienen que tener en cuenta. No es solamente que el peso argentino se devaluó, el dólar todo el tiempo se estuvo devaluando. Ese dólar del 55 no vale lo mismo que vale ahora. Ahí salía recién de los acuerdos de Bretton Woods, era la moneda realmente más fuerte y había respaldo en oro. Es decir, era un dólar que valía oro en ese momento. claro. Pero, Valía oro en ese momento y después pasó, después de Bretton Woods, pasa a depender del valor del petróleo. exactamente, esa fue una gran negociación de Kissinger con los saudíes, ¿no? Claro. Eso no tiene sentido hablarlo ahora porque es interesante que ustedes lo investiguen. Pero el famoso petrodólar es porque Estados Unidos se quemó todo el oro y cuando los países europeos, los socios de ahora, le empezaron a pedir, dame el oro, no había de dónde sacarlo. Y este es el origen de nuestra deuda. Los bancos que habían recibido los depósitos de los árabes, ustedes saben que los bancos no les sirve guardar la plata, no es una caja fuerte. La plata que ellos reciben la tienen que prestar para cobrar intereses. Y con esos intereses le pagan a aquellos depositantes. Es decir, a mí me caen un montón de dólares porque los árabes están cobrando el petróleo en dólares, y ese es el acuerdo de Estados Unidos, eso es lo que está ahora en conflicto. Los bancos le tienen que pagar intereses. ¿Y dónde iban a sacar tantos
intereses para pagarle. Dijeron, vamos a hacer algo, vamos a utilizar la dictadura militares para endeudarlo a los cabecitas en el tercer mundo, porque no fue solamente América Latina. Y que los cabecitas después paguen los intereses. Entonces, el gancho fue que nos daban préstamos muy blandos, con tasas de intereses muy bajas, y después cuando estuvimos endeudados dijeron, bueno, ahora no van a pagar más el 1%, ahora vale el 10%. Claro. Y ahí es donde los países entraron en crisis para pagar justamente esos endeudamientos. El primero, el famoso tequila, pero atrás del El tequila fuimos efecto de todos, tequila, claro. y fue en el mundo. Entonces, esa guerra híbrida no es tan híbrida, porque George Canning en el 25, cuando vio que ya se terminaba la lucha en Hispanoamérica, dijo, las colonias españolas se van a independizar de España y ahora depende de nosotros y de nuestra inteligencia si van a ser francesas o inglesas. Y dijo cómo no iban a someter, por los empréstitos y por el libre comercio. ¿Qué cambiamos en estos más de 200 años? Nada. ¿Cambiamos el libre comercio? ¿Seguimos haciendo con bandera? No, Mirá Trump cómo no ejerce el libre comercio. No, además las potencias hegemónicas siempre trabajaron para crecer y consolidarse como potencias hegemónicas, trabajaron precisamente con el concepto opuesto, Exactamente. el apoyo y la regulación del Estado-nación. Yo voy a tratar de hacer la respuesta más cortita y hablar menos si lo hacemos más dinámico y no aburrimos tanto a la gente. Pero eso que vos estás diciendo, hay un libro muy interesante de Marcelo Bullo, que no sé si lo tienen, Insubordinación Fundante. Sí. Nosotros hicimos un proceso de insubordinación fundante Sí. y podemos decir que eso fue en el 43, cuando un sector del ejército argentino, que se había formado en la escuela del general Sabio y del general Baldrich, no recuerdo si era sí que era el general Brigada Baldrich, habían ido a Alemania y habían venido con la doctrina, primero de la autarquía nacional. No podemos en una guerra y depender que alguien nos pase las balas, la pólvora, el combustible. Tenemos que fabricarlo todos nosotros. Y la cuestión social. Los oficiales alemanes en ese entonces eran por título de nobleza. No importa si eras un genio o era un inútil. Sí. Listo. Era un conde, tenía una jerarquía militar y no te atribuye, no te faculta a ser un buen general o un buen coronel o lo que sea, Tener título título de de nobleza. nobleza. Entonces los tipos lo que hicieron fue democratizar el ejército alemán. Se abrió al pueblo y se hizo una carrera militar. Y era por competencia. No en vano costó bastante ganar a Hitler. Más allá de lo que uno puede cuestionar del pensamiento de Hitler, la capacidad Desde el punto de técnica vista técnico, claro. es indudable que fue superior a la de la Primera Guerra Mundial. Mm. Y eso fue toda la teoría desarrollada en esa escuela de guerra alemana, que fue la que nos formó a nuestros cuerpos de Claro, oficiales. la herencia prusiana de donde venía don Colmar von der Goltz, que es el que plantea el concepto de la nación en armas y del poder nacional aplicado a un objetivo. Cuando hablamos de poder nacional hablamos de todas las fuerzas Sí. productivas, económicas, culturales, de educación, sanidad, todo en base a un objetivo. Jorge, interesantísimo. Tenemos que redondear, tenemos que ir cerrando. Te comprometemos para una próxima entrevista. Esta es la primera, pero no será la última. Hay un trabajo colaborativo que lo vamos a comunicar más adelante, Ujú. pero hablando de los temas de soberanía, hay un tema crucial que nos une a todas las argentinas, que es la cuestión Malvinas. Ujú. Y no te adelanto nada ahora porque No depende se de una puede. charla, depende de una charla y hay que esperar los tiempos justamente para que la propuesta sea en conjunto y eso que decimos de colaborar realmente sea efectivo. Pero Sí sí, podemos decir que se viene algo fuerte con este tema. tenemos mucha ilusión y tenemos mucha esperanza que, si Dios quiere, pueda ser trabajado a nivel nacional, pero por el pueblo argentino, no por organizaciones políticas, sino por el pueblo argentino. Que el pueblo argentino se comprometa con esta causa que tiene que ver con Malvinas, después lo vamos a explicar bien, pero así como decía el Martín Fierro, que el fuego para que caliente tiene que venir de abajo, Ujú.
Y cuando yo te digo, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, había alguien que decía, donde hay una necesidad, hay un derecho, pero también decía, esa parte se olvidó, donde hay un derecho también hay una obligación, esa parte la quitaron. Entonces tenemos la responsabilidad de que si queremos vivir una vida mejor, tenemos que comprometernos para trabajar y hacer posible que esa vida sea mejor. Hay algo que lo dicen mucho de una manera o de otra. Yo lo sintetizo así, con esto nos despedimos. Una gotita de agua es una gotita de agua. Muchas gotitas de agua, todas juntas y todas unidas, es el Océano Pacífico. Entonces, así como San Martín de la nada levantó un ejército que cruzó los Andes y hizo posible la liberación del continente, y a San Martín le decía que no sería imposible. Y él siempre dijo lo mismo: puede ser que sea imposible lo que es impostergable. Bueno, este cambio civilizatorio, como dijimos hace 5 años a charla, es impostergable. Se va a dar con nosotros o sin nosotros. El tema es si vamos a ser conscientes y responsables de tomar sobre nuestras espaldas el compromiso de cambiar esa realidad y no solamente llorar y quejarnos. Nosotros no vamos por el camino de la pena, de la tristeza y el lamento. Lo nuestro es: veamos los problemas, analicemos los problemas, generemos una propuesta, corrijamos en el conjunto esa propuesta, llevémosla a la práctica. Y en la práctica, a veces, puede ser que esté acertada, puede ser que esté equivocada, puede ser que haya que corregirla. Pero tenemos que tomar la decisión y la determinación de los argentinos y las argentinas, tomar nuestro destino en las manos. No le estamos dejando ni la tierra a nuestros hijos. Se están prendiendo fuego los bosques, creo, ¿no? Mientras el presidente baila en los teatros. Muchas gracias, Jorge, por estar en Encuentro de Patriotas. No, un placer, y volveremos todas las veces que sea necesario. Sabemos que esta es nuestra casa y sabemos que estamos bien recibidos. Gracias. Un saludo para la audiencia y bueno, espero que algo de lo que expresamos le haya servido, le haya motivado, no a tomarlo a rajatabla, sí a investigarlo y a contrastarlo con lo que ustedes puedan averiguar. Bueno, mucha suerte y gracias.